Bienvenidos una vez más a este rinconcito mágico de las telenovelas turcas. Soy y la emoción me desborda al tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos sinceros, nos ha tocado el corazón a todos en algún momento, el desamor. Esa sensación punzante, ese vacío que parece insuperable. Pero, ¿qué pasa cuando ese dolor se convierte en el motor de un cambio radical? Cuando en lugar de hundirnos, usamos esas cenizas para resurgir como auténticos fénix. En las novelas turcas, esa transformación es una constante. No solo nos regalan romances de ensueño, sino que nos muestran el camino tortuoso pero inspirador de la superación personal. Vamos a explorar historias de personajes que, al igual que Kerem, cuyo caso seguramente conocen de sobra, fueron llevados al límite por el desamor. Pero lejos de rendirse, utilizaron esa experiencia para crecer, para reinventarse y para demostrar que, después de la tormenta más feroz, siempre, absolutamente siempre, hay un nuevo amanecer. Así que si eres de los que disfrutan las historias de superación, los dramas intensos que te dejan sin aliento y los personajes que te inspiran a ser mejor, este es tu vídeo. Prepárense para un viaje emocional lleno de giros inesperados, pasiones desenfrenadas y, sobre todo, lecciones de vida que nos dejarán reflexionando. Antes de que nos zambullamos en el universo turco, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra comunidad de seriéfilos apasionados. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, dejen sus comentarios y opiniones al final. Su interacción es el alma de este espacio y lo que hace que esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí que comience nuestra aventura. Hoy vamos a hablar de personajes que, al igual que Kerem, fueron puestos a prueba por el desamor, y cómo usaron esa experiencia para dar un giro radical a sus vidas. Vamos a sumergirnos en varias series que abordan este tema con una intensidad y una sensibilidad que nos dejarán sin aliento. Preparen los pañuelos porque los necesitaremos. ¿Listos para conocer esas historias que nos demuestran que incluso el corazón más roto puede volver a florecer, y que el dolor, aunque parezca el fin, puede ser el inicio de algo maravilloso? Comenzamos nuestro viaje con la encantadora Erkencikus ***. A primera vista, esta serie puede parecer una comedia romántica ligera y deliciosa, pero detrás de sus momentos dulces y divertidos, se esconde una historia de crecimiento personal y superación. La trama central gira en torno a la relación entre Sanem y Can, dos almas que parecen destinadas a encontrarse, pero que deben enfrentar un sinfín de malentendidos y desconfianzas que los llevan a separaciones dolorosas. Sanem, interpretada con una maestría cautivadora por Demet Özdemir, es una joven soñadora, algo torpe y con una imaginación desbordante. Ella se enamora perdidamente de Can, un fotógrafo aventurero, carismático y con una energía arrolladora, interpretado por el guapísimo Can Yaman. Su relación es un torbellino de emociones, pero también un campo minado de obstáculos como los celos, las intrigas familiares y las inseguridades de ambos. Una de las separaciones es especialmente desgarradora para Sanem. Ella se siente totalmente perdida, con el corazón hecho añicos y sin rumbo. En ese momento crucial, decide alejarse de la gran ciudad y de todos los recuerdos que le atan a Can. Busca refugio en el campo, un lugar donde puede reconectar consigo misma y sanar sus heridas. Es en este periodo de aislamiento y reflexión que la vemos transformarse. Sanem se reconstruye, reinventa su vida y descubre su propia fuerza y potencial. Pasa de ser una joven insegura y dependiente a una mujer decidida, independiente y emprendedora, que utiliza sus habilidades creativas para montar un negocio propio y perseguir sus sueños con valentía. Erkencikus es un claro ejemplo de cómo incluso el desamor más profundo e intenso puede convertirse en un catalizador para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Es una historia que nos enseña que a veces es necesario perderse para encontrarse y que, después de la tempestad, siempre sale el sol. Además, la química electrizante entre Demet y Can es sencillamente hipnotizante y los paisajes de Estambul y sus alrededores son un deleite para los ojos. Un verdadero festín audiovisual. Un dato curioso de la serie es que la banda sonora, con sus melodías pegadizas y emotivas, se convirtió en un éxito en muchos países, convirtiéndose en un elemento clave para el éxito y la popularidad de la novela. Ahora preparémonos mental y emocionalmente, porque vamos a hablar de una historia que nos dejará el corazón en un puño y nos hará reflexionar sobre los límites del amor y la traición. ***Askmemnu ***. Esta serie, un drama de época adaptado de una novela clásica turca,
es un torbellino de pasiones prohibidas, traiciones dolorosas y secretos oscuros que tiene como protagonistas a Biter, interpretada por la espectacular Beren Saat, y a Belul, un joven seductor, apuesto y carismático interpretado por el talentosísimo Quan Tatltu. La serie se centra en la relación adúltera entre Biter, una mujer joven y hermosa que se casa con un viudo millonario mucho mayor que ella, y Belul, el sobrino de su esposo. Biter busca en Belul el amor y la pasión que no encuentra con su esposo, un hombre frío y distante. Sin embargo, este romance prohibido está condenado desde el principio, pues está construido sobre mentiras y engaños. El desamor y la traición se convierten en los pilares centrales de la trama. Cuando su amorío se destapa, Biter se siente desesperada, humillada y traicionada. Belul, el hombre al que ella entregó su corazón, la abandona a su suerte para salvar su reputación y su posición social. Pero Biter, lejos de derrumbarse por completo y aceptar su destino, decide tomar las riendas de su propio destino, aunque sea por un camino oscuro y lleno de peligros. La serie nos muestra una reinvención de Biter, pero no hacia la felicidad y la sanación, sino hacia la venganza y la autodestrucción. Su corazón roto y su sed de justicia la llevan a cometer actos desesperados que la conducen a un final trágico. Ask Memnu es un drama intenso y conmovedor, con actuaciones magistrales y una historia que te mantendrá al borde del asiento, debatiéndote entre la empatía y la condena hacia sus personajes. Un dato interesante es que esta serie ha tenido múltiples adaptaciones en otros países, demostrando la universalidad de su historia y la atemporalidad de sus temas. Y ojo, la banda sonora es tan dramática, apasionada y desgarradora como la historia, y te dejará con un nudo en la garganta y una sensación de melancolía que te acompañará durante mucho tiempo. Cambiamos un poco el tono, aunque no la intensidad emocional, para sumergirnos en la historia de *Sefirin Kz*. Esta serie nos narra la historia de Nare, interpretada con una fuerza conmovedora por Neslihan Atagul, y Sankar, un hacendado de la costa Egea interpretado por el carismático Engin Akyurek. Nare y Sankar viven un amor imposible desde su juventud. Nare es la hija de un embajador y Sankar un campesino, dos personas de mundos muy diferentes, pero que a pesar de las diferencias sociales y las intrigas familiares, se aman profundamente. Sin embargo, su historia de amor se convierte en una pesadilla cuando Nare desaparece misteriosamente la noche de su boda, dejando a Sankar destrozado, con el corazón hecho pedazos y lleno de dudas e incertidumbres. En este punto de la historia, Sankar no solo sufre el desamor, sino también la humillación pública y la duda constante de si ella lo abandonó o si le pasó algo peor. La serie es una montaña rusa de emociones, con giros inesperados, secretos del pasado que salen a la luz y un amor que lucha por renacer en medio de todo el caos. A lo largo de la trama, vemos la reinvención de Nare, quien después de años de sufrimiento y exilio, decide volver para enfrentarse a su pasado y luchar por su hija. También vemos a un Sankar que, aunque con un dolor profundo y un sentimiento de traición, trata de levantarse y seguir adelante, aprendiendo a perdonar y a amar de nuevo. Sefirin Kz nos demuestra que el desamor puede ser un punto de partida para un nuevo comienzo, y que a veces es necesario tocar fondo para poder renacer con más fuerza y sabiduría. Un detalle que llama la atención es que la serie se grabó en lugares espectaculares de Turquía, mostrando paisajes impresionantes que te dejarán sin aliento, desde las playas de la costa Egea hasta las montañas nevadas del interior. La química palpable entre Neslihan y Engin crea una historia de amor apasionada y conmovedora que te mantendrá pegado a la pantalla. Ahora viajaremos a la actualidad para sumergirnos en el mundo de intriga, suspense y dramas judiciales de *Yarg*. Esta serie policíaca y legal está protagonizada por la talentosa Pinar Deniz, quien interpreta a la abogada Ceylin, y el carismático Kaan Urgankolu, quien da vida al fiscal Ilgaz. Si bien la serie gira en torno a casos judiciales complejos y emocionantes, en el corazón de la historia está la relación turbulenta, intensa y apasionada entre Ceylin e Ilgaz. Ambos son muy diferentes, ella es impulsiva, rebelde y apasionada, mientras que él es reservado, metódico y apegado a las reglas. Sin embargo, se ven obligados a trabajar juntos en un caso que los involucra a nivel personal y que pone a prueba sus convicciones y sentimientos. A lo largo de la serie, Ceylin e Ilgaz se enamoran, pero también se enfrentan a un sinfín de problemas, desafíos y separaciones dolorosas que los llevan al límite. Una de las separaciones más impactantes se da tras una traición que destroza el corazón de Ceylin y la sume en una profunda tristeza. En ese momento vemos a una Ceylin devastada, perdida y sin rumbo, que decide abandonar todo lo que conoce para intentar sanar sus heridas y reconstruir su vida lejos de todos y de todo lo que le recuerda al dolor.
Sin embargo, lejos de quedarse sumida en la tristeza y la desesperación, Celine se reinventa como una abogada más perspicaz, decidida y dispuesta a luchar por la justicia y por lo que cree correcto. Yark nos enseña que el desamor puede transformarnos en versiones más fuertes, resilientes e independientes de nosotros mismos. La serie, además de tener una trama trepidante y llena de giros inesperados, aborda temas sociales relevantes y nos muestra la realidad del sistema legal turco. Un dato curioso de esta serie es que la historia, con sus giros inesperados y su ritmo vertiginoso, mantiene al espectador pegado a la pantalla desde el primer momento, convirtiéndose en un éxito mundial y un fenómeno televisivo. La tensión sexual y la química innegable entre Celine e Ilgaz es uno de los grandes atractivos de la serie y hace que nos enamoremos de la pareja, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que deben superar. Para cerrar nuestra lista, pero no por ello menos importante, tenemos la icónica *** Karasevda ***. Esta es una historia de amor trágica, apasionada e inolvidable entre Kemal, interpretado por el talentoso Burak Özçivit, y Nihan, a quien da vida la bellísima Neslihan Atagul. Kemal y Nihan son de mundos diferentes y su amor se ve truncado por las intrigas, ambiciones y los oscuros secretos de familias poderosas que no quieren verlos juntos. El romance es un constante ir y venir de separaciones dolorosas que dejan a ambos personajes con el corazón destrozado y el alma herida. Cuando Nihan se ve obligada a casarse con otro hombre, un ser poderoso y despreciable, Kemal se sume en un profundo dolor y decide irse de la ciudad, prometiéndose a sí mismo que nunca olvidará a su amada y que algún día se vengará de todos aquellos que le arrebataron la felicidad. Durante años, Kemal trabaja duro para escalar posiciones, ascender en la sociedad y convertirse en un hombre de negocios poderoso y exitoso. Sin embargo, en el fondo de su alma, nunca supera el dolor del desamor, el sentimiento de injusticia y el deseo de venganza. Cuando regresa a la ciudad para buscar a Nihan, ya no es el mismo joven inocente y enamorado, sino un hombre frío, calculador, impulsado por el resentimiento y la sed de justicia. Sin embargo, por mucho que intente negarlo y ocultarlo tras una fachada de dureza y frialdad, el amor que siente por Nihan sigue estando vivo en su corazón y ardiendo como una llama eterna. Karasevda es una telenovela de gran intensidad dramática, que explora las profundidades del amor, el dolor, la venganza y el sacrificio. Una historia que nos demuestra que el desamor puede cambiar nuestra esencia, transformándonos en personas que no reconocemos y que a veces el destino es implacable, y no hay poder en el mundo que pueda evitar lo inevitable. La serie nos hace reflexionar sobre el poder del destino, sobre cómo a veces el amor no es suficiente para vencer las adversidades y sobre cómo las decisiones del pasado pueden marcar nuestro futuro. Un dato curioso de esta serie es que ha sido galardonada con varios premios internacionales y ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su historia conmovedora y sus personajes inolvidables. La química explosiva entre Burak y Neslihan es increíble, haciendo que nos emocionemos con cada escena de la pareja y suframos cada una de sus separaciones. Y así, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por esas historias turcas que nos demuestran que el desamor, aunque doloroso y devastador, también puede ser una oportunidad para transformarnos, para crecer y para reinventarnos. Hemos visto cómo Sanem, Nare, Biter, Ceylin y hasta Kemal, al igual que Kerem, llegaron al límite, pero lejos de derrumbarse, encontraron en su dolor la fuerza para seguir adelante, para encontrar nuevas motivaciones y para convertirse en versiones más fuertes, sabias e independientes de sí mismos. Estas series son un espejo de la vida misma, donde a veces sufrimos, a veces reímos, pero siempre, absolutamente siempre, tenemos la oportunidad de volver a empezar, de reconstruirnos y de encontrar la felicidad en un nuevo camino. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál de estas series los ha conmovido más? ¿Conocen alguna otra historia de superación después del desamor en el mundo de las telenovelas turcas? Déjenme sus comentarios, que estaré feliz de leerlos y responder a todas sus inquietudes. Y recuerden, si les gustó el vídeo, regálenme su like, compártanlo con todos sus amigos seriéfilos, con aquellas personas que aman las novelas turcas y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós.